Ya, Cristian me dice acá, leí número 19.880. Ya, pero por favor necesito ¿cómo se llama? El artículo, específicamente, si es posible que mande una foto en donde está específicamente escrito ahí, ¿no? Que diga sobre cuál es la distancia en función del neumático, porque la distancia del pretil de seguridad, o como dice acá la cuneta, que es lo mismo, pretil, siempre se dice que es un tercio, es un medio del neumático, ¿ya? Siempre se dice eso, pero usted como ingeniero de mina tiene que tener en cuenta la normativa vigente. Tiene que tener en cuenta la normativa vigente de quién le dice eso. ¿Quién le dice eso? Cristian, por favor, recuerda ahí el artículo y específicamente en dónde está puesto. Ya, porque eso es una ley, chiquillo, eso es una ley. Ya, así que por favor dibuje esto en su cuaderno. Recuerda que una pista está conformado desde el banco, ¿cierto? La zanja, colectoras de agua, en caso de que existiese agua. Una berma o cuneta o un pretil hacia la cara del banco, poco se usa. Que se utilice una zanja o se utiliza un pretil a la cara del banco. Como una de ellas o no las dos. ¿Ya? Poco se utiliza que haya las dos puestas juntas. Después tenemos lo que es la distancia de seguridad del camión. Para ambas partes, para ambos lados del camión debe existir una distancia de seguridad. Lo mismo que la distancia, ¿cierto?, del mismo equipo, la distancia del pretil. Y todo esto te conforma la pista por donde pasan los equipos. ¿Ya? Los equipos. Y todo esto se puede hacer a manito, ¿cierto? Un cálculo a manito, porque no va a faltar el viejo que me diga, oiga, ¿sabe qué? Vamos a medir la altura del neumático para poder saber la altura del pretil, por ejemplo. Y ahí están midiendo la altura del neumático. No, pues, esto se puede hacer básicamente con el, ¿cómo se llama? Con el marcaje del neumático. Por eso es tan importante. Ya, entonces anota eso, por favor. Anote eso y por favor necesito, Cristian, específicamente en dónde está puesto eso.
Ya, a ver, veamos, Nardi, dice artículo 351, los caminos de fuerte pendiente se deben dotar con salidas de emergencia cada 200 metros y si además tiene zona de curva y o su trazado está sobre barranco, se debe disponer de un pretil a la orilla exterior del camino con una altura mínima de 2/3 de la altura de la rueda del equipo o vehículo que circulará por el lugar. Excelente. Muy bien, Nardi. Muy bien, Nardi, te llevas 3 décimas, te voy a anotar al tiro. 3 décimas entonces por esto. Servicio mina de la mañana, a ver, tenían décimo, ¿no? Servicio mina de la mañana, el puro Taylor tenía décimo. Nardi entonces. Te viste con 3. Bien, excelente, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que queda por hacer ahora, chiquillos, lo que queda por hacer ahora es realizar un ejercicio. Veamos un ejercicio básico sobre la configuración de pista. Realicemos un ejercicio básico. Recuerde que lo que teníamos era un banco, ¿cierto? En donde algunas veces se tiene una zanja para recolección de agua, un predil, la pista por donde circula el equipo, y otro predil más de seguridad y la caída, ¿cierto? Ahí está. Y por acá casi siempre circulan los kayaks que son los de mayor envergadura, ¿no? Vamos acá a dibujar un kayak. Ya, listo, ahí tenemos un kayak. Mira de atrás. Y habíamos dicho que tenemos varias distancias acá, ¿eh? Porque tenemos la distancia de lo que es eh, la distancia de la zanja, ¿cierto? La distancia del equipo, distancia del equipo. Tenemos también la distancia del pretil. Y además estas distancias de acá, que lo voy a poner con otro color para que se note. Estas distancias de acá, que son distancias de seguridad. Siempre hay una distancia de seguridad a ambos lados del equipo, siempre. Siempre existe una distancia de seguridad a ambos lados del equipo. Entonces, las finales, el ancho de pista serán todas las distancias de la zanja más todas las distancias de seguridad más la distancia del equipo o el ancho del equipo, como usted quiera llamarlo, más la distancia del pretil. Y ahí usted va a obtener lo que es el ancho de pista. Y ahí usted va a obtener el ancho de pista. Si son dos equipos los que están trabajando ahí, también pues puede colocar dos equipos y puede respetar la distancia de seguridad. Igual. Igual se respeta la distancia de seguridad a ambos lados, tanto para la izquierda como para la derecha del equipo. Se debe respetar una distancia de seguridad, donde la distancia de seguridad casi siempre en minería, la distancia de seguridad es el ancho del equipo partido en dos.
Distancia de seguridad, entonces el ancho del equipo partió en 2. Bien, anote eso. Vamos a calcular entonces el ancho de una pista. Ya recuerde que esta configuración son accesos de parámetros geométricos en minería que usted debe establecer para permitir el acceso libre, ¿cierto?, del equipo de producción, cumplir con las restricciones, permitir la correcta extracción del material, ¿cierto?, del mineral que estamos sacando, y cumplir y permitir todas las actividades paralelas también, paralelas a esto. Ya, entonces, ejercicio, anote ahí en su cuaderno. Anote en su cuaderno, voy a empezar a dictarle el ejercicio. Dice, configura una pista para un equipo de transporte, un Komatsu, configura una pista para un equipo de transporte, vamos a colocar acá, un Komatsu, un Komatsu 930E, que posee un ancho de 9 metros. Vamos a colocar acá, ancho del equipo, 9 metros. ¿Cierto? Configura una pista para un equipo de transporte, un Komatsu 930E, que tiene un ancho de 9 metros, con capacidad de carga de 300 toneladas. Capacidad de carga de 300 toneladas. Con capacidad de carga de 300 toneladas. Y tiene marcaje 5380 R63. 5380 R63. Bien, entonces el problema dice, configura una pista de transporte para un Komatsu 930E que posee un ancho de 9 metros con capacidad de carga de 300 toneladas y un marcaje de 5380 R63. R63. Bien, repito entonces, configura una pista para un equipo de transporte, un Komatsu 930E, que posee un ancho de 9 metros con capacidad de carga de 300 toneladas y un marcaje de neumático de 5380 R63. Bien. Determinar entonces el ancho de pista. Profe, no se me puede venir a la clase. ¿Y cómo no? ¿Por qué no? Déjame revisar al tiro.
Cristian Ríos Carrasana. Vamos a invitar al Cristian. Cristian Ríos Carrasana. Estamos invitando al Cristian. A ver si se puede unir. Ya, bien, entonces vamos a agregarle ahí, utilice un solo pretil de seguridad hacia la cara de la caída, hacia la cara del rajo. Utilice un solo pretil de seguridad. Entonces, básicamente, hay que ver estas distancias. Tenemos que calcular la distancia de seguridad, la distancia de la zanja, se la tengo que dar también. Distancia de la zanja va a ser igual a 1.2 metros. Bien, ahí están todos los datos. Entonces, básicamente, tenemos que ver varias cositas. Ya tenemos la distancia de la zanja, ¿cierto? Lo damos. La distancia del equipo sí nos dieron que son 9 metros, ¿no? La distancia de seguridad la podemos calcular. Lo que nos falta acá es la distancia del pretil. La distancia del pretil, es decir, lo que mide acá. Toda esa parte de ahí. Nos falta esa distancia para poder establecer la distancia completa. Bien. ¿Cómo se hace eso? Vamos a cerrar esto aquí en un... Primero, establezcamos la distancia de seguridad, ¿no? Distancia de seguridad va a ser igual aquí al ancho del equipo, que el ancho del equipo son 9 metros dividido en 2, ¿cierto? Distancia de seguridad, por lo tanto, 4.5 metros, ¿no? Bien. Ahora debemos definir lo que es el ancho del pretil. Es decir, esta parte de acá. Ancho del pretil. Se supone que el ángulo de reposo del pretil va a depender del suelo que estemos trabajando. Ya, si es gravía, si es limón, etcétera, etcétera. Y hay una tabla, de hecho, que te entrega ¿cómo se llama? El ángulo de reposo del pretil para cada tipo ¿cómo se llama? De suelo. Sin embargo, cuando está trabajando ahí en la Superintendencia de Carga y Transporte, acá a los viejos se les dice, y con lo que se trabaja, con lo que realmente se trabaja, se le dice, oiga, ¿sabe qué? Utilice un ángulo de reposo de 38 grados, independiente sea el material. Ángulo de reposo de 38 grados.
Prueba un segundito que me está llamando ahí el jefe. Ya, chiquillo, ahora sí. Ya, señores, vamos a cortar la clase a las 3. Así que menos mal que me dijeron. Ahí el jefe le está dando prioridad a esta reunión. Así que vamos a cortar la clase a las 3. Ya para que asistan ahí a su reunión. ¿Ok? Bien, sigamos con esto. Habíamos comentado, yo porque trato de aterrizarle esto lo más posible. Y en terreno, el ángulo de reposo, chiquillo, que me refiero al ángulo de reposo a este que está acá, porque generalmente el pretil se ve como un triángulo. O por lo menos uno lo toma como un triángulo. Entonces el ángulo de reposo de ahí deben ser 38 grados siempre. O por lo menos en terreno se utiliza eso. 38 grados de ángulo de reposo para el pretil de seguridad. Si bien es cierto, como digo, yo he visto las tablas que te establecen un ángulo de reposo para una cierta cantidad de materiales, para distintos tipos de materiales, distintos tipos de suelo. Te establece un ángulo de reposo para cada tipo de suelo, pero usted no va a estar muestreando, por ejemplo, el pretil de seguridad para establecer qué suelo es y someterlo a un estudio de mecánica de suelo y verificar cuál es la elasticidad, la plasticidad de él para establecer el suelo. No, no lo va a hacer, no se va a someter a un muestreo el pretil. O sea, imagínate estar muestreando el pretil para las puras. Entonces, ¿qué se hace acá? Es establecer los 38 grados como reposo del pretil de seguridad que se debe cumplir. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si yo ya tengo
el ángulo de reposo que está acá. ¿Cómo yo sé la distancia que necesito? ¿Qué es esa de ahí? ¿Cómo podría establecerla? ¿Cómo podría establecer esa cuestión? Con el teorema del coseno, ¿no? No, porque faltan medidas. Teorema del coseno. Para hacer un teorema del coseno no podríamos trabajar con este triángulo rectángulo. El teorema del coseno trabaja con otras dimensiones. Así que no podría utilizar el teorema del coseno. Pero tal cual como dice el compañero, faltan medidas. Una medida más que te puede ayudar. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Generalmente lo que se hace es dividir el pretil. Dividir a la mitad. Y convertir eso en un triángulo rectángulo. Con 38 grados. Entonces, ahora, ¿puedo calcular este de acá? ¿Se puede calcular? Ahí se puede usar el Pitágoras y después el coseno, ¿no? Pitágoras, coseno, ya, bien. Pero si utilizaría Pitágoras, por ejemplo, necesitaría dos datos como dos catetos, por ejemplo. El de acá Sería y el con la tangente de 38. tangente de 38, que dice que la tangente de 38, o sea, la tangente te dice que es el cateto opuesto partido en el cateto adyacente, ¿no? Sí, correcto. Entonces tendríamos que necesitaríamos este y además necesitaríamos el i. ¿Lo tenemos? No, pues no lo tenemos, ¿cierto? ¿Y lo podemos calcular? Podemos calcular, por ejemplo, este de acá, la altura del pretil. Sí, sí se puede calcular. Porque la acabamos de establecer, ¿o no? Acabamos de establecer que, de hecho, la NARDE ahí mandó una ley que decía sobre los 2/3 de la altura de la rueda del equipo que va circulando por ahí. Entonces la pregunta es, ¿tenemos la distancia de la rueda, es decir, la altura de la rueda? No, no se la di, ¿cierto? Pero implícitamente se la di con el marcaje del neumático. Con el marcaje del neumático. ¿Por qué? Habíamos dado que el marcaje del neumático era 53, 80, R63, ¿no? Lo cual, el 80, ¿qué me daba el 80? Señores, ¿qué me decía el 80? ¿Qué significaba el 80? En la clase pasada lo vimos. ¿Qué significaba el 80 en el marcaje? ¿Qué significaba el Que 80? era la serie, Muy el bien, ancho. excelente. Muy bien, excelente, Víctor.
La serie 80. La serie ancha. Muy bien, excelente. Excelente, la serie ancha. ¿Y el 53 qué correspondía? El 53. Era el ancho del neumático, ¿no? ¿Cómo? ¿Me hablaron? ¿Alguien me habló, no? El ancho del neumático. Al día, como eso es lo que tengo, que es tipo S, algo así. El ancho ¿cómo se llama? De la banda de rodado. Que sería ese, ¿o no? ¿Cierto? Bien. ¿El R qué significa? La lona de carcasa. Muy bien, la lona carcasa. Le vamos a dar una décima ahí al compañero. ¿Y el 63? El diámetro. ¿Diámetro de? ¿Diámetro de qué? Del neumático, ¿o no? Diámetro de llanta. Diámetro de llanta. Y recuerda que el 80 te entrega la serie. La serie 80. Bien. Dentro de esto habíamos establecido una relación, ¿se acuerda? Que para la serie 80, la relación HS era igual a 0,8. ¿Cierto? Porque usted tiene que entender que el neumático, vamos a ver si me sale acá lo más circular posible. Ya. Esta distancia que está acá es el famoso H. Eso es H. Y lo que está por acá, esto es S. ¿Cierto? La distancia de la banda de rodado. S. Esa es la idea cuando habíamos hablado sobre HS. ¿Ya? Entonces, visto de aquí, de lo que tenemos acá, ¿se puede obtener la altura del neumático? ¿Se puede obtener la altura del neumático? Sí, ¿Y cómo? sumando el diámetro de la llanta y 2 veces H. Y 2 veces H. Excelente, excelente. Ahí está. Vamos, hágalo, hágalo. ¿Qué tiene que hacer primero? Primero tiene que despejar H, ¿no? Primero despeja H. Le va a quedar 0,8 por eso, ¿no? ¿El S cuánto es? 53, ¿no? Pero recuerdo que esto está en pulgadas. Eso está en pulgadas. Bien, ¿cuánto da eso? 0,8 por 53. ¿Cuánto da? 0,8 por 53. 42.4 me dio. Muy bien.
42.4, ¿qué cosa? Pulgadas. Muy bien, pulgadas. 42.4 pulgadas. Ya tenemos H, ¿no? El diámetro de llanta también nos dieron. ¿Podemos calcular la altura completa del neumático? Sí. ¿Cómo quedaría el... Perdón. Perdón. Altura del neumático, entonces, sería igual a qué cosa? Como dijo la compañera recién, 2 veces H más el diámetro del neumático, ¿no? Diámetro de la llanta, perdón. Por lo tanto, la altura del neumático sería igual a 2 veces 42.4 más 63. Vamos, ¿cuánto da eso? 147.8. Ya, entonces da la altura del neumático, entonces. Vamos a colocar por acá. 147, dijo la compañera. Punto 8. Pulgado, ¿cierto? Me imagino que pulgada. Pase esto a metros, por favor. Pase de pulgada a metros. Necesito ese valor en metros. Se multiplica por 2,5, perdón, 2,54, ¿no? Como 0,0254. Medio 3,78 metros. 3,78. Bien, a mí me dio 3,75. Bien. Vamos a colocar acá 3,75. Y si se fija, señores, no tuvo para qué parar un CAEX, medir el neumático, para nada. Con el puro marcaje ya sabe cuánto es la altura del neumático, o ya la puede calcular. Ya la puede calcular. Entonces, volviendo atrás. Volviendo atrás. ¿Tiene esa distancia de ahí? ¿Cuánto sería la distancia de ahí? ¿Cuánto sería? ¿2,50 metros? Excelente. Muy bien. Excelente. 2,50 metros. Muy bien. Muy bien, Diana. ¿Por qué 2,50 metros? Porque según el artículo 351 del Decreto Supremo 132, establece, ¿cierto?, la altura del pretil de seguridad a 2/3 de la altura del equipo, ¿no? De la rueda del equipo. Entonces lo que tenía que hacer era pescar, ¿cierto?, los 3,75 metros por los 2/3 de la legislación. Y ahí tiene 2,50 metros de altura de pretil. 2,50 metros. Bien. ¿Puede calcular el I que establecí acá? Sí, ¿cierto?
puede calcular perfectamente el I. Calcúlelo. Vamos a generar otra pizarrita. Bien, entonces teníamos acá que aquí eran 250, ¿cierto? De altura. Teníamos 38 grados ahí. Y queríamos saber este. Y como había dicho la compañera, claro, necesitan la tangente, ¿no? Porque tangente del ángulo va a ser igual al opuesto. El opuesto al ángulo es los 2,50 metros partido en I, que es el que necesitamos. Entonces acá hacemos un básico despeje. 2,50 metros entonces sería por tangente de 38 grados. ¿Cuánto da esto? 3,19. 3,19. 3,199, ¿cierto? Dejémoslo en 3,2. Porque da 3,1998. Bien, ahí está. Pero el pretil completo, recuerda que no es tan solo eso, po. No es tan solamente esto. El pretil es completito. Por lo tanto, la distancia del pretil sería dos veces I. Para este caso, ¿cierto? Distancia del pretil va a ser igual a 2 veces 3,2 metros. Bien, ahí estamos listos, ¿no? Ahí estamos. Y ahí tenemos lista la distancia del pretil, po. Son los 6,4 metros de pretil para el Komatsu 930E con ese marcaje neumático. Entonces, si nos vamos al principio, recuerda que al principio habíamos dicho que solamente con un pretil, no con los dos, solamente con este de acá. ¿Tenemos la distancia de la zanja? Sí. ¿Tenemos la distancia de seguridad? Sí. ¿Tenemos la distancia del equipo? Sí. ¿Tenemos la distancia del pretil? Sí. La acabamos de calcular. Entonces, ¿podemos calcular el ancho de pista? Sí, lo podemos calcular. ¿Cómo sería el ancho de pista entonces? Ancho de pista sería igual aquí, a la zanja, ¿cierto? Tenemos una sola zanja de 1,2 metros. ¿Más qué cosa? ¿Más qué cosas, chiquillos? Dos veces la distancia de seguridad. Porque como tenemos un equipo, y como te dijimos que debe haber una distancia de seguridad tanto para la izquierda como para la derecha, dos veces la distancia de seguridad. Más que la distancia del equipo, que son 9 metros, ¿no? ¿Más qué cosa? El ancho del pretilo, ¿no?
que hagamos de calcular, ¿cierto? Porque ya tenemos sumado la zanja, la distancia de seguridad, la distancia del equipo, la distancia de seguridad hacia el lado y nos falta la distancia del pretil. En este caso estamos usando uno solo. Todo dependerá de su enunciado. Y el ancho del pretil que acabamos de calcular era 6,4, ¿no? Ya, ¿cuánto es el ancho de pista entonces para ese Komatsu 930E? 25,6. Perfecto, 25,6. Entonces, ancho de pista. 25,6 metros para el Komatsu 930E. Chiquillos, consulta, pregunta sobre esto. Alguien se me perdió, alguien se quedó. Hubiésemos seguido a lo que era TKPH, pero lamentablemente jodimos. ¿Alguna duda sobre cómo configurar la pista? Por mi parte, no, profe, todo claro. Perfecto. Y que no necesita para qué hacer parar un kite, medirlo con una wincha. No necesita. Con el puro marcaje nomás usted lo puede calcular. Un ejercicio, recuerdo que se lo hicieron a unos chiquillos de la Católica del Norte, de los civiles Minas, y no pudieron realizar este ejercicio. Se lo mandaron a hacer. Y era solamente ver el marcaje del neumático. Bien, señores, llegado a la hora, porque como tienen reunión, y como el jefe dijo que tenía que dejarlos salir a las 3, empezamos a cerrar. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Profe, una consulta. Dígame. En el calendario sale que mañana hay prueba. ¿Es así o no es así? No, pues la vamos a cambiar. La vamos a cambiar, así que tranquilo. Ah, ya, yo me había asustado. Sí, no, la vamos a cambiar. Para la próxima semana, yo creo. Ya, señores, ninguna consulta, entonces lo dejamos hasta acá, lamentablemente. Tienen su reunión ahí para la vuelta a los laboratorios. Que estén muy bien, que tengan buena tarde y nos vemos mañana en la próxima clase. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, igual que esté bien. Hasta luego, buenas tardes.